Aún en los momentos más difíciles de la lucha, los mexicanos en Nueva York tenían que practicar el oficio de vivir y de escribir. Así lo demuestra Manuel Belmontín en uno de los más curiosos ejemplos de literatura de viaje salidos de la pluma de un mexicano. Se trata, bueno, Belmontín es un personaje además muy curioso porque él era joven oficial durante la guerra con Estados Unidos en 1946-47 y después de la guerra escribe un espléndido libro llamado Historia de la Guerra con Estados Unidos, no recuerdo el título preciso, pero es muy interesante porque es la visión de un soldado que participa en la participación del oficial de la guerra de primera mano. Después participa ya como general en la guerra contra la intervención, lo manda a Nueva York, se aburre porque lo único que lo pueden hacer, pues pongas a hacer un plan o haga eso, no sabe qué hacer, se muere de frío y escribe este folleto maravilloso llamado El invierno, un día del mes de enero a los 40 grados de latitud norte, y que es un día en la vida de Nueva York desde la madrugada hasta el anochecer. Su carácter introspectivo, su aguda capacidad de observación, la metamorfosis de la ciudad en cada uno de los actos del personaje, profundamente moderno. Belmontín no era, como ya lo dijimos, un profesional de las letras y sin embargo es una obra literaria. En cambio, lo que resulta igualmente asombroso, conmovedor, es que un profesional de las letras como era Francisco Zarco, gran cronista, extraordinario retratista de la Ciudad de México en los años 50, al llegar a Nueva York silenció su pluma de literato y dedicó su energía a defender la causa republicana. Como ya dijimos antes, el edificio de Cooper Union era uno de los centros de reunión e imán para todo aquel que sintiera necesidad de expresarse libremente. Alrededor del edificio había proliferado el Nueva York ilustrado, la Biblioteca Astor, la Academia de Música, la New York Society Library. Y fue en ese auditorio de Cooper Union donde el 19 de julio de 1865 Francisco Zarco pronunció un discurso para exponer ante la comunidad neoyorquina los motivos de la causa republicana de México. Además, el discurso fue en un impecable inglés. ¿Quién era ese hombre pequeño de cuerpo, de ánimo tan grande como Bigotes, que en perfecto inglés defendía la causa de México en un discurso que es, además, ejemplo de arquitectura verbal, habilidad diplomática y conocimiento histórico? En 1847, cuando apenas contaba con 22 años de edad, perdía la capital en manos del ejército norteamericano en calidad de subsecretario de las Relaciones Exteriores. Zarco estaba en la ciudad de Querétaro. Después tuvo toda esta desilusionado, al igual que los republicanos y los liberales, por los resultados de la guerra, se dedicó a hacer sus crónicas de moda, sus crónicas de teatro, sus crónicas de la ciudad, con un carácter visionario que no tiene nada que ver con sus contemporáneos. Sin embargo, después de la intervención francesa, pues decide abandonar esta faceta suya de literato y dedicarse exclusivamente a defender la causa de México. Se concentró en escribir artículos que enviaba a periódicos de los estados de la República, así como a varios países hispanoamericanos. El objetivo de Zarco, en la pieza oratoria que había preparado para el auditorio de Cooper era enterar a los ciudadanos del país vecino de la legalidad de la República Mexicana encabezada por Juárez y la usurpación de la cual era objeto
por el llamado imperio de Maximiliano. Entonces sí les recomiendo que lean ese texto. Hay 2 tomos de los artículos de Zarco en Nueva York, en los 20 que conforman las obras completas recopiladas que verán Boyle y Rosa. Además de la precisión, de la elegancia, de la economía de medios que Zarco demuestra en este discurso, tal vez lo más importante es que desarrolla una tesis que más adelante, un siglo más adelante, el historiador Edmundo Goldman habrá de cimentar en su ensayo La supervivencia política novohispana. Dice Zarco: la cuestión de México envuelve la suerte del continente. En ella debe decidirse el antagonismo que existe entre el despotismo y la libertad, entre la monarquía y la república, y por lo mismo es una cuestión continental, una cuestión americana que ningún pueblo del Nuevo Mundo puede contemplar impasible sin ser desleal a su destino. El New York Times del 20 de julio de 1865 le dio una amplia cobertura a la noticia. Habla de cómo el auditorio de Cooper Union estaba adornado con banderas de Estados Unidos y de México, señala quienes estaban allí. Y Zarco pronuncia este discurso en la plenitud de su capacidad intelectual y política, con la salud minada y una situación económica difícil. Zarco envía incansablemente artículos para hacer el conocimiento de los países sudamericanos la situación del gobierno de Juárez y su lugar en la geopolítica internacional. Afirma Martín Girardi que uno de los elementos de la victoria republicana sobre la intervención francesa fue la clarividencia de su clase directora, esa minoría de intelectuales liberales que articuló el discurso de las letras al lado del discurso de las armas. Con una visión amplia y profética, vaticinaron el porvenir con base en la solidez de los hechos. José María Iglesias, por ejemplo, con la República Peregrina, escribe sus revistas históricas sobre la intervención francesa en México. Sin los elementos de la tecnología actual, se entera y entera a sus lectores de lo que sucede en México y del otro lado del mundo. Por eso me parece importante citar el hecho de que la muerte de Lincoln se recibe en México un mes después. Iglesias, Zarco, sin tener fax, sin tener correo electrónico, sin tener los elementos maravillosos con los cuales contamos, tuvieron esto que Martín Girardi señala, una visión de lo que iba a suceder, tuvieron una gran fe en su causa. Iglesias lo dijo desde un principio: el imperio no va a triunfar por 3 razones. Una, la guerra con Prusia, que obliga al ejército francés a regresar a Europa. La resistencia republicana, que siempre va a continuar, y el triunfo de Estados Unidos sobre los confederados. O sea, cada una de las profecías, por así decirlo, de Iglesias se cumplieron. En cambio, los conservadores nunca tuvieron esta visión tan amplia, y eso fue uno de los secretos de la victoria. Otro de los dramas, en primer lugar en Nueva York, dramas reales, no como los novelescos que planteaba Rivera del Río, fue precisamente el problema del término del periodo presidencial de Benito Juárez.